Ya, buenas noches con todos. Gracias por asistir a este Zoom. El día de hoy voy a presentarles un tema relacionado a lo que es peritonitis asociado a catéter peritoneal para lo que es el curso de telesalud. Voy a proyectar la pantalla. Bien. Entonces vamos a tratar lo que es el tema de peritonitis bacteriana. Bueno, la peritonitis se va a definir como la inflamación de la membrana peritoneal causada por una infección de la cavidad peritoneal, generalmente por bacterias, pero debemos de recordar que también están producidos por otros tipos de microorganismos como hongos y en menor medida virus y parásitos. Además, también hay peritonitis de causas no infecciosas. Ahora, ¿por qué hablar de infección de catéter peritoneal? Y esto es porque es la complicación más importante derivada de la propia técnica, es la causa más común de fallo de técnica dialítica. Además, los episodios repetidos y prolongados aumentan la morbilidad y es la primera causa de hospitalización de los pacientes en diálisis peritoneal. Hay mecanismos por los cuales se desarrolla lo que es la peritonitis bacteriana. El más frecuente de todos es a través de una vía intraluminal, en la cual el microorganismo, a través de contaminación por toques o maniobras intempestivas prohibidas en el acto del recambio peritoneal, además una falta de asepsia en los recambios, el microorganismo va a viajar a través de la luz del catéter hacia la cavidad peritoneal, ¿no? Y también es la vía más frecuente y está asociado a lo que es Staphylococcus coagulasa negativo, ¿no? De manera principal. Otra ruta es la ruta periluminal, en la cual primero el microorganismo va a generar una infección del orificio de salida del catéter y posteriormente la infección del túnel, generando una tunelitis, y esto va a ir progresando hasta colonizar lo que es la cavidad peritoneal, ¿no? Entonces, esto también va a, eh, se va a deber también a lo que es la firmeza de las barreras creadas por la fibrosis del dacrón. El catéter peritoneal cuentan con dos dacrones, la cual al fibrosarse impide el paso de bacterias desde la superficie. Como tercera ruta es la ruta transmural, la cual las bacterias de origen intestinal van a atravesar lo que es la pared intestinal. ¿Ok? Y de esta forma llegan a la cavidad peritoneal. Entonces, hay factores que aumentan la permeabilidad de la pared intestinal y favorecen su paso, ¿no? A través de este. Como por ejemplo situaciones de diarrea, estreñimiento, inflamación, edema intestinal, ¿no? No necesariamente a través de una perforación de víscera hueca. Ahora, estas, eh, esta ruta viene siendo favorecida también por ciertas maniobras exploratorias cercanas al peritoneo, como son la colonoscopía, las polipectomías o incluso las exploraciones ginecológicas favorecen la llegada de bacterias a la cavidad peritoneal. Este mecanismo de patogenia es la más severa de todas porque es polimicrobiana. Después tenemos la ruta más infrecuente, que es la vía hematógena, en la cual pues, el peritoneo se va a inflamar debido a un foco infeccioso a distancia, que va a llegar a este por vía hematógena. Aquí, por ejemplo, tenemos las infecciones en las extracciones dentales, ¿no? Que pueden con menor frecuencia generar peritonitis bacteriana, ¿no? Luego hay ciertos factores de riesgos que van a favorecer el desarrollo de una peritonitis. Estos factores de riesgo lo podemos clasificar en modificables y no modificables. Dentro de los modificables tenemos la conectología, ¿no? Los tipos de catéteres y sus conexiones, estos han ido mejorando con el paso del tiempo, por lo cual de esta forma se busca disminuir también el riesgo de aparición de peritonitis.
Las infecciones del orificio de salida del catéter y del túnel predisponen al desarrollo de peritonitis. Hay pacientes que son portadores nasales de Staphylococcus aureus. La depresión también está asociado a la aparición de peritonitis, pero más por un tema de inmunosupresión, es más por un fallo en la técnica, debido a que los pacientes con este estado anímico bajo muchas veces no cumplen de manera adecuada la técnica, ¿no? De los recambios de las bolsas. La hipoalbuminemia también está asociado, la obesidad, la hipocalcemia, la biocompatibilidad de las soluciones de diálisis que se usan, los procedimientos médicos ya descritos, el estreñimiento, los errores técnicos, el entrenamiento del paciente, el déficit de vitamina D, etcétera, también son factores modificables. Y los no modificables tenemos pues la mayoría de edad, el sexo femenino, la raza, un estatus socioeconómico bajo, enfermos vulnerables, etcétera, ¿no? Y también la mínima función renal residual o ninguna, debido a que la pérdida de función renal residual se relaciona con la malnutrición y un estado inflamatorio en pacientes con DP, por lo cual esto se relaciona con aumento de la incidencia de peritonitis. Y también como dato, la diverticulosis intestinal se relacionó con mayor número de peritonitis por gram negativos, también denominadas peritonitis enterales, ¿no? Aquellas que por traslocación o por ruta transmural se va a producir la peritonitis. Dentro de la etiología, ya mencionamos que las bacterias son las causas más frecuentes de peritonitis bacteriana asociada a DP, pero también tenemos las causas fúngicas, virales, etcétera, ¿no? Y dentro de las causas bacterianas, encabezan la lista los gram positivos, entre ellos, según el cuadro de acá del Montenegro, el Staphylococcus coagulasa negativo tiene una prevalencia de hasta un 30%, seguido del Staphylococcus aureus. En menor medida los gram negativos y hongos, ¿no? También tenemos un cuadro aquí por distribución de microorganismos según las diferentes regiones. Y vemos que en Latinoamérica encabezan los gram positivos, al igual que en otras regiones. También debemos de recordar que hay cultivos, hay peritonitis con cultivos negativos, que ya vamos a ver cuáles son las causas. Bueno, dentro de lo que es la clínica y diagnóstico, para diagnosticar peritonitis bacteriana o peritonitis asociada a DP, necesitamos cumplir dos de tres criterios: un criterio clínico, un criterio laboratorial y un criterio microbiológico. El criterio clínico se va a caracterizar por un dolor abdominal y o líquido turbio del líquido de diálisis peritoneal. Entonces, a todo paciente que esté en diálisis peritoneal y presente dolor abdominal, tenemos que ver cómo está el líquido, ¿no? Si el líquido está turbio, solicitamos inmediatamente un citoquímico, ¿ya? Y si es positivo, ya tendría pues dos criterios de tres para ser catalogado como peritonitis hasta que salga también el cultivo. Y bueno, ante la duda, si nos parece o no, si estamos ante un líquido turbio, igual tenemos que solicitar citoquímico. Y si es un líquido claro, nos aleja un poquito la posibilidad, ¿no? Pero también tenemos que recordar que ante líquido turbio con o sin síntomas se debe interpretar como peritonitis infecciosa hasta no demostrar lo contrario. Ahora, también hay causas no infecciosas que se pueden asociar al líquido turbio, como por ejemplo los pacientes que tienen abundantes fibrinas, eh, las células neoplásicas, el quilo, la sangre, soluciones de diálisis mal almacenadas debido a un medio hipertónico, van a generar también la apariencia turbia del líquido, ¿no? Que podría ser un falso positivo. Dentro de la presentación clínica, debemos de todo paciente con dolor abdominal en DP, primera sospecha, peritonitis, ¿no? Y de manera consecuente tenemos que ver cómo está el líquido. Si está turbio, claro. Ahora, por lo general es un dolor no localizado, o sea, difuso, con rebote positivo, signos peritoneales. Por el contrario, si es un dolor abdominal localizado, debemos de sospechar alguna patología quirúrgica, ¿no? Por ejemplo, colecistitis, apendicitis, etc. Siempre debemos de examinar cómo está el orificio de salida y el túnel, ¿no? Y buscando signos de infección. Después, en cuanto a a los cultivos, el rendimiento de los cultivos, bueno, hay hasta un 26% de cultivos que pueden salir negativos, ¿no? Y esto sobre todo es mayor en países en vías de desarrollo. Y
de manera estándar, el nivel de cultivos negativos debería ser inferior al 10% en un laboratorio de calidad, ¿no? Y ahora, ¿por qué hay posibles causas de cultivos negativos en pacientes sospechosos de peritonitis bacterianas? Uno, porque cuando el paciente en peritoneal se infunde líquido hacia la cavidad abdominal, puede que esta infusión, o mejor dicho, después de la infusión, el tiempo que permanece líquido dentro de la cavidad peritoneal sea muy corto. Luego de que también hay un procesamiento inadecuado de la muestra, debemos recordar que los cultivos se realizan en frascos de hemocultivos y con una cantidad óptima, ¿no? E incluso recomiendan más de 20 cc, algunas bibliografías 40 cc, incluso algunas recomiendan analizar toda la bolsa de líquido peritoneal. Luego de eso, también hay bacterias de crecimiento muy lentos, en la cual nosotros esperamos 5 o 6 días y no crece nada y lo catalogamos ya como negativo. Las peritonitis químicas y peritonitis eosinofílicas y estériles pues van con cultivos negativos. Y como dato, el test del DAL positivo nos indica que la peritonitis por cultivos negativos es debido a una bacteria gram negativa por hongos. Ahora, ante todo paciente con sospecha de peritonitis bacteriana asociada a DP, debemos de iniciar cuanto antes el tratamiento empírico, ¿no? Y este debe estar enfocado en cubrir bacterias gram positivas y gram negativas. Por lo cual, para cubrir gram positivos, podemos usar cefalosporinas de primera generación, o vancomicina, y le añadimos cobertura para gram negativos, eh, cubriendo, pues, ¿no? Eh, también pseudomonas con ceftazidimos, o uso de aminoglucósidos, ¿no? Sin embargo, no hay un consenso total de cuál sería el tratamiento empírico estándar para, en estas situaciones, ¿no? Sin embargo, los expertos de la ISPD recomiendan que cada centro debe utilizar el antibiótico más conveniente en su localidad según la sensibilidad de las bacterias. Y en la última revisión del Cochrane concluye que administrar antibióticos por vía intraperitoneal parece dar mejor rendimiento que la vía endovenosa. Hay indicaciones también para retirar el catéter peritoneal, ¿no? O sea, ¿en qué situaciones retiramos el catéter peritoneal? Cuando la peritonitis es refractaria, cuando hay recaídas, sobre todo por el mismo germen, cuando además la peritonitis se asocia a tunelitis o infección del sitio de orificio de salida, también cuando la peritonitis es por hongos, es indicación inmediata de retiro de catéter, y bueno, en otras situaciones también, ¿no? Cuando reinsertamos o cuando le colocamos nuevamente el catéter peritoneal al paciente, en esta bibliografía nos detallan o nos especifican que después de 2 semanas de resuelto el cuadro de peritonitis podemos valorar la reinserción, ¿no? del catéter. Sin embargo, en nuestro medio a veces esperamos un poco más de tiempo, ¿no? ¿Cómo prevenimos lo que es la infección, o mejor dicho, la peritonitis bacteriana? Uno, que al momento de la inserción del catéter, previo a la inserción del catéter, debemos administrar profilaxis antibiótica. Por lo general lo hacemos con cefalosporinas. Esto va a reducir el riesgo de peritonitis precoces, ¿no? También tenemos que tener cuidados a nivel del orificio de salida del catéter peritoneal. La limpieza del orificio debe ser diaria, al menos con agua y jabón, con secado posterior, y evitar tirones violentos del catéter. Y el uso de antisépticos de manera rutinaria es tema controvertido. También se puede erradicar aquellos pacientes que son portadores nasales del Staphylococcus aureus, lo podemos erradicar. O sea, primero tendríamos que ver si son portadores, ¿no? Con cultivos, y, y si lo son, podemos aplicar mupirocina al 2% en cada fosa nasal 2 veces al día durante 5 días, ¿no? Esto es una acción preventiva recomendable para todos los pacientes portadores nasales de Staphylococcus aureus. Y claro está que también en cada sesión estos pacientes deben usar mascarillas, ¿no? Para el tema de sus recambios de bolsas peritoneales. El entrenamiento y otras enseñanzas por parte de la enfermería es fundamental, y también está recomendado la profilaxis antibióticas en pacientes en DP que se van a realizar ciertos procedimientos médicos, ¿no? Como endoscopías, colonoscopías, procedimientos ginecológicos, procedimientos dentales. Bien, eso es la exposición que les he traído el día de hoy. Gracias por su atención.